En esta clase vamos a ver la primera parte del práctico de hidrostática. Vamos a empezar con el problema número 3. Vemos qué nos dice el enunciado. Las puertas y los sellos de un avión están sometidos a fuerzas muy grandes durante el vuelo. A unos 10.000 metros de altura, la presión del aire fuera del avión es solo 0,27 atmósferas, mientras que en el interior sigue a la presión atmosférica normal de 1 atmósfera, gracias a la presurización de la cabina. Calcule la fuerza neta debida al aire interno y externo a la cabina sobre una puerta de 3 metros cuadrados de área. Exprese el resultado en newton y en kilogramos fuerza. Bueno, acá tenemos un esquema de la puerta, de una de las puertas del avión. De un lado de esa puerta tenemos el aire contenido dentro de la cabina y ese aire está a una presión de 1 atmósfera. Por fuera de la puerta, en el exterior del avión, el aire ejerce una presión mucho menor. ¿Por qué? Porque a medida que ascendemos en la atmósfera, la presión ejercida por la atmósfera disminuye. Entonces, entre el interior y la parte exterior de la puerta hay una diferencia de presiones y por lo tanto las fuerzas que el fluido, el aire interior ejerce sobre la puerta va a ser distinta de la fuerza que ejerce el aire exterior a la puerta. Como la presión por dentro es mayor, la fuerza también va a ser mayor. Y ya habíamos visto que los fluidos tenían la propiedad de ejercer fuerzas sobre los sólidos que están en contacto con ellos, de tal forma que esas fuerzas actúan perpendicularmente a la superficie del sólido. Y además esa fuerza está dirigida desde el fluido hacia el sólido. Entonces, las fuerzas que ejercen el aire interno y el aire externo actúan en sentido contrario y por lo tanto para sacar la fuerza neta vamos a tener que restar esas dos fuerzas. La fuerza neta sería la fuerza interna menos la fuerza externa. Para evaluar cada una de esas fuerzas sabemos que presión la habíamos definido como fuerza por unidad de área. Por lo tanto, la fuerza ejercida por una cierta presión va a ser el producto entre la presión y el área. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, la fuerza que actúa desde adentro del avión o la fuerza interna va a ser la presión interna por el área de la puerta. Y la fuerza que actúa desde el exterior va a ser la presión externa por el área de la puerta. Acá podemos sacar factor común el área y entonces nos queda la diferencia de presiones entre el interior y el exterior multiplicado por el área. La presión interna era 1 atmósfera. Acá ya tenemos el valor pasado a pascales. Una atmósfera equivalía a 1,013 por 10 a la 5 pascal. Y la presión externa, que eran 0,27 atmósferas, podemos transformarla a pascales, por ejemplo, usando una regla de 3. Una atmósfera equivale a 1,013 por 10 a la 5 pascales, entonces 0,27 atmósferas equivaldrán a tantos pascales. Ese valor lo reemplazamos acá y la diferencia de presiones multiplicada por el área de la puerta nos va a dar la fuerza. Como Pascal era newton sobre metro cuadrado, los metros cuadrados se cancelan y el resultado nos queda en newton. Como el problema también nos pide transformar a kilogramo fuerza, nosotros sabemos que 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. Acá entonces multiplicamos y dividimos por los dos miembros de la equivalencia y obtenemos el resultado en kilogramo fuerza. Es decir, que la fuerza resultante que los fluidos ejercen sobre la puerta del avión es más o menos unos 22.600 kilogramos fuerza. Es una fuerza muy grande. Pasemos al siguiente problema, que es el problema 7. En este problema, el enunciado dice: un automóvil herméticamente cerrado sufre un accidente y cae en un lago hasta una profundidad de 12 metros. Suponiendo que la superficie de la puerta es de 0,8 metros cuadrados, ¿qué fuerza se debería ejercer para abrirla? Expresa el resultado en newton y en kilogramo fuerza. Bueno, acá en esta fotografía observamos un auto que se encuentra sumergido por debajo de la superficie de un lago. Y nuestro objeto de interés es una de las puertas de ese auto. Acá lo que podemos ver es que de un lado de la puerta tenemos el agua y del otro lado de la puerta, del lado de adentro del auto, digamos,
tenemos aire y ese aire está a la presión atmosférica. En este caso, acá está graficada la fuerza que actúa externamente sobre la puerta, es decir, la fuerza que ejerce el agua. Y acá está graficada la fuerza que actúa desde adentro del auto, que la ejerce el aire atmosférico. Cada una de estas fuerzas va a ser el producto de la presión que haya al nivel de la puerta multiplicada por el área de la puerta. Entonces tenemos que evaluar cuánto vale la presión externa sobre la puerta y cuánto vale la presión interna. La presión externa sobre la puerta del auto va a ser la suma de la presión que ejerce la atmósfera en la superficie del lago más la presión que ejerce la capa de agua que está por encima del nivel de la puerta. Esa capa de agua tiene una longitud de 12 metros, porque el auto está hundido a una profundidad de 12 metros. Entonces, lo que nos está diciendo esta ecuación es que la presión total que actúa desde afuera sobre el auto es la presión que ejerce la atmósfera en la superficie del lago, más la presión que ejerce la capa de agua que está por encima del nivel de la puerta. La presión interna, la presión que hay dentro de la cabina del auto, es simplemente la presión atmosférica, porque cuando hemos cerrado el auto, antes de que se sumerja, ahí adentro había aire, y ese aire está a la presión atmosférica. Entonces ya tenemos la presión externa y la presión interna. Lógicamente la presión exterior es más grande, porque es la atmosférica más la hidrostática, la que produce el agua. En cambio, la interna es solamente la presión producida por el aire encerrado dentro de la cabina. La fuerza neta que actúa sobre la puerta, en este caso sería la fuerza que actúa desde el exterior menos la fuerza que actúa desde el interior. Y cada una de esas fuerzas la podemos expresar como el producto de la presión correspondiente por el área. Entonces tenemos presión externa por área menos presión interna por área. Como hicimos en el problema anterior, acá también podemos sacar factor común el área y me queda que la fuerza neta sería la diferencia de presiones multiplicada por el área. La presión externa hemos dicho que es la suma de la presión atmosférica más la densidad por la gravedad y por la profundidad, menos la presión interna, que sería la presión atmosférica. Acá las presiones atmosféricas se cancelan. Y entonces finalmente lo que me está quedando es que la fuerza neta es igual a la presión hidrostática, es decir, la presión que produce el agua, la capa de agua que tenemos por encima del nivel de la puerta, multiplicada por el área de la puerta. Es como que el efecto de la atmósfera se cancela porque tenemos aire atmosférico encima del lago y también tenemos aire atmosférico dentro de la cabina. Entonces esas presiones se cancelan y me queda solamente lo que produce la diferencia de presiones es la capa de agua que hay entre la superficie del lago y el nivel de la puerta. Esto sería la densidad del agua, que como sabemos es 1000 kilogramos por metro cúbico, la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado, la profundidad a la que está la puerta, que es 12 metros, y el área de la puerta. Estamos calculando una fuerza, por lo tanto todo esto me tiene que dar en newton. ¿Cómo salen los newton acá? Bueno, observemos que acá tenemos metro por metro cuadrado, eso sería metro cúbico. Ese metro cúbico se cancela con este metro cúbico de acá abajo. Y nos queda kilogramo metro sobre segundo cuadrado y esa unidad es justamente newton. Nos da 9,4 por 10 a la 4 newton. Ahí ha faltado ponerle el superíndice a esto. Si lo transformamos a kilogramos fuerza, obtenemos 9,6 por 10 a la 3 kilogramos fuerza. Es decir que la fuerza neta que los fluidos ejercen sobre la puerta del auto es de unos 9.600 kilogramos fuerza. La fuerza que nosotros deberíamos ejercer para poder abrir la puerta en esas condiciones tendría que ser mayor que esta. Entonces es muy difícil abrir la puerta del auto en esas condiciones. Bueno, ese sería todo el problema 7. Vamos a pasar ahora al problema número 8. Veamos qué dice. Una jeringa hipodérmica tiene un émbolo con un área transversal de 2,5 centímetros cuadrados y una aguja de 0,005 centímetros cuadrados. Bueno, acá en este esquema podemos observar una jeringa. El émbolo es
esta tapita, digamos, que desliza dentro de la jeringa y que me permite empujar el fluido que está adentro. Ese émbolo tiene un área de 2,5 centímetros cuadrados. Y el área de la sección transversal de la aguja, en este caso me dicen que es 0,005 centímetros cuadrados. Lógicamente la aguja es mucho más finita, tiene un área mucho más pequeña que el área del émbolo. Y en el ítem A, el problema dice, si se aplica una fuerza de 1 newton al émbolo, ¿cuál es la sobrepresión producida por esta fuerza en el fluido que está dentro de la jeringa? Entonces, sobre el émbolo nosotros aplicamos una fuerza de 1 newton y queremos calcular qué presión genera esta fuerza aplicada sobre el émbolo. Bueno, lo primero que hacemos acá, como nosotros tenemos que trabajar en el sistema internacional y las áreas están dadas en centímetros cuadrados, las transformamos a metros cuadrados. Para eso sabemos que un metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados. Entonces obtenemos el área del émbolo en metros cuadrados y el área de la aguja en metros cuadrados. La fuerza que actúa sobre el émbolo ya estaba en Newton, es decir, que ya estaba en el sistema internacional. Entonces, nosotros queremos calcular la presión producida por esa fuerza. Como esa fuerza actúa sobre el émbolo, tenemos que usar en ese caso el área del émbolo. Entonces, la fuerza es 1 newton y el área del émbolo en metros cuadrados era 2,5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto nos da una presión de 4.000 newton por metro cuadrado o 4.000 pascales. Ese sería el ítem A. El ítem B me dice, si hay una pequeña obstrucción en la punta de la aguja, ¿qué fuerza ejerce el fluido sobre ella? Acá hagamos de cuenta que la aguja está obstruida, digamos, o en este caso está pinchada en un sólido. Entonces el sólido impide que el fluido se pueda desplazar. Nosotros queremos saber qué fuerza ejerce el fluido sobre el sólido en el punto donde la aguja está pinchada. Bueno, como sabemos, de acuerdo al principio de Pascal, un fluido tiene la propiedad de transmitir la misma presión aplicada en un determinado punto del fluido hacia todos los otros puntos. Es decir, que cuando nosotros aplicamos esta fuerza sobre el émbolo y generamos una sobrepresión de 4.000 pascales, esa sobrepresión se transmite a todos los otros puntos del fluido y también actúa acá en la punta de la aguja. Nosotros en este caso queremos calcular qué fuerza se ejerce sobre el sólido que está ahí en la punta de la aguja. Entonces, esa fuerza, la fuerza que actúa sobre la obstrucción, la calculamos como el producto de la presión por el área de la sección transversal de la aguja. La presión es la misma que hemos calculado arriba, porque ya hemos dicho que el fluido transmite el mismo valor de presión. Pero en este caso el área es el área de la aguja, que nos había quedado 5 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Entonces, la fuerza que se ejerce en la punta de la aguja es 0,002 newton. Acá, digamos, nosotros hemos aplicado una fuerza grande sobre un área grande y hemos obtenido una fuerza pequeña sobre un área pequeña, justamente porque el fluido tiene esa capacidad de transmitir el mismo valor de presión. Vayamos al punto C. Si la presión manométrica en una vena es de 15 milímetros de mercurio, ¿qué fuerza debe aplicarse como mínimo al émbolo para poder inyectar fluido en la vena? En este caso, la aguja, en lugar de estar pinchada en este sólido, está pinchada en la vena. Entonces, si nosotros queremos introducir fluido en la vena, la presión con que llega el fluido a la vena tiene que ser mayor o al menos igual a la presión que hay dentro de la vena, porque si no el fluido no va a entrar. Entonces, el fluido tiene que llegar al menos con una presión de 15 milímetros de mercurio. Acá la hemos transformado a pascales, sabiendo que 760 milímetros de mercurio equivalen a 1,013 por 10 a la 5 pascal. Eso nos da una presión en la vena de 1999 pascales. Entonces,
Cuando nosotros aplicamos la fuerza sobre el émbolo, tenemos que generar al menos este valor de presión. Y el área del émbolo la pasamos multiplicando, y entonces la fuerza que tenemos que aplicar sería la presión que queremos generar multiplicada por el área donde aplicamos la fuerza. Y en este caso nos da una fuerza de 0,5 newton. Esa es la fuerza mínima que debemos aplicar al émbolo para conseguir que el fluido pueda entrar en la vena. Pasemos al otro problema, que es el problema número 9. Acá el enunciado dice: determine la disminución de presión en la atmósfera cuando se asciende desde el nivel del mar hasta la cumbre de una colina de 500 metros de altura. Considere la densidad del aire igual a 1,2 kilogramos por metro cúbico. Bueno, nosotros sabemos que el aire es un fluido, ¿no es cierto? Y al ser un fluido produce una presión. La presión ejercida por el aire atmosférico es máxima a nivel del mar. ¿Por qué? Porque ahí está produciendo presión toda la atmósfera, que se extiende desde el nivel del mar hasta, digamos, donde termine la atmósfera. Ahora, a medida que nosotros ascendemos, a medida que aumentamos la altitud, la capa de aire que está produciendo presión a ese nivel disminuye, porque lo que me está produciendo presión a un cierto nivel es todo el aire que está por encima de ese nivel. Entonces, a medida que nosotros ascendemos, se reduce la capa de aire que produce presión. Y por esa razón, cuando aumenta la altitud, disminuye la presión atmosférica. En este caso, nosotros queremos calcular cuál es la diferencia de presiones entre la base de la colina que está a nivel del mar y la cima de esa colina que está a 500 metros de altura. De acuerdo al teorema fundamental de la hidrostática, la diferencia de presiones entre dos puntos en un fluido en reposo está dada por la densidad del fluido, la gravedad y la diferencia de nivel entre esos dos puntos. En este caso nuestro fluido es aire, entonces acá tenemos que considerar la densidad del aire y a la diferencia de nivel entre la base y la cima de la montaña es la altura de la montaña de 500 metros. Entonces directamente la diferencia de presiones va a ser la densidad del aire, 1,2 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura de la colina, que son 500 metros. Todo esto nos tiene que dar en pascales, y pascal, recordemos que era newton sobre metro cuadrado. ¿De dónde sacamos los newtons sobre metro cuadrado de esta expresión? Lo que nos conviene hacer es, este metro lo cancelamos con uno de los metros de este denominador, de tal forma que este desaparece y acá me quedan metros cuadrados. Por otro lado, kilogramo metro sobre segundo cuadrado es newton, entonces justamente nos está quedando newton sobre metro cuadrado, que serían los pascales. Ese valor en pascales lo podríamos transformar a atmósferas, y en atmósferas obtendríamos 0,06 atmósferas. Ahora, el problema no lo pide, pero es interesante calcular cuánto vale la presión en la cima de la montaña, sabiendo que la diferencia de presiones entre la base y la cima es 0,06 atmósferas. Para obtener la presión acá arriba, lo que tenemos que hacer es, a la presión al nivel del mar, le tenemos que restar la presión producida por estos 500 metros de aire, porque sabemos que a medida que aumenta la altitud, la presión disminuye. Entonces, para obtener la presión en la cima de la montaña, a la presión al nivel del mar le restamos las 0,06 atmósferas, y eso nos daría el valor de presión en la cima de la colina. Bien, pasemos al otro problema, es el problema número 12. Veamos qué dice. En la alimentación intravenosa se inserta una aguja en una vena del brazo del paciente y se conecta un tubo entre la aguja y un depósito de fluido. La densidad del fluido es 1050 kilogramos por metro cúbico. El depósito de fluido está a una altura h sobre el nivel del brazo. Bien,
el depósito está abierto a la atmósfera por arriba. Si la presión manométrica dentro de la vena es de 4,5 milímetros de mercurio, ¿qué valor mínimo de H permitiría que entre fluido en la vena si el líquido no tuviera viscosidad? Bueno, acá tenemos un esquema, tenemos el brazo del paciente, la aguja que está insertada en la vena, tenemos un tubo que conecta la aguja con el depósito que contiene el fluido que nosotros queremos hacer entrar en la vena. Entonces, para que eso sea posible, la presión con que llega el fluido a la vena debe ser mayor o al menos igual a la presión interna en la vena. Porque si el fluido llega con menos presión que la que hay dentro de la vena, lo que va a pasar es que en vez de que entre el fluido, va a salir sangre y va a penetrar en el tubo. Y para eso, para conseguir que el fluido llegue con la presión adecuada al nivel de la vena, es que colocamos el depósito por encima del nivel de la aguja. Bien, lo que nosotros sabemos es que la presión manométrica en la vena es 4,5 milímetros de mercurio. Ya sabemos que lo tenemos que transformar a pascales a partir de la equivalencia y entonces obtenemos 599,8 pascales. Bien, ahora hemos dicho, la condición para que el fluido pueda entrar en la vena es que la presión que se ejerce dentro de la vena sea menor o igual a la presión con que llega el fluido. La presión absoluta en la vena es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica, y la presión absoluta con que el fluido llega a la vena sería la presión atmosférica que actúa en la superficie del líquido más la presión hidrostática debida a esta columna líquida de longitud h. Entonces, la presión absoluta del fluido es la presión hidrostática, densidad por gravedad por h, más la presión atmosférica. En este caso, las presiones atmosféricas se cancelan. Entonces lo que nos está quedando es que la presión hidrostática con que llega el fluido tiene que ser mayor o al menos igual a la presión manométrica dentro de la vena. Como nosotros queremos calcular la mínima altura a la que debemos poner el frasco, lo que vamos a hacer es trabajar con la igualdad. Entonces vamos a decir, la presión manométrica en la vena debe ser igual a la densidad del fluido por la gravedad y por la longitud de la columna líquida. Acá hemos reemplazado la densidad del fluido, la gravedad, y si reemplazamos la presión manométrica en la vena, que ya la teníamos transformada a pascales, podemos despejar H. En este caso nos da que la superficie libre del líquido debe estar a una altura de 0,06 metros. Estos son 6 centímetros. En realidad, cuando a una persona le ponen suero, por ejemplo, o le hacen una transfusión de sangre, la botella que contiene el líquido está mucho más arriba que 6 centímetros. Y eso se debe a que a lo largo de la aguja en realidad hay una pérdida de presión que está asociada al rozamiento entre el fluido y la aguja y el rozamiento entre las capas de fluido. Eso vamos a ver en el próximo tema, y eso se llama viscosidad. Por eso acá el problema me decía que haga el cálculo suponiendo que el fluido no tiene viscosidad. Este no es un cálculo realista, porque debido al efecto de la viscosidad, en realidad a la bolsa con líquido la vamos a tener que poner mucho más arriba. Ya vamos a resolver un problema de ese tipo en el próximo práctico. Pasemos ahora al último problema, que es el 16. El problema dice, en una jirafa erguida, la altura desde el corazón hasta el cerebro es 2,50 metros. La sangre procedente del corazón debe entrar en su cerebro con una presión manométrica de 5 centímetros de mercurio. Es decir, que la presión manométrica al nivel del cerebro es de 5 centímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión manométrica de la sangre a la salida del corazón? Bien, esa es la primera pregunta. Los datos que tenemos es el valor de la presión manométrica en el cerebro, que está dada en centímetros de mercurio. Utilizando la equivalencia, la transformamos a pascales. Y lo que tenemos también es la distancia vertical, desde el nivel del corazón hasta el nivel del cerebro.
que son 2,50 metros. Ahora, nosotros habíamos visto que para el caso de un líquido, por ejemplo, en el caso de un lago, la presión en un punto interior del lago era igual a la presión que había en la superficie más la presión producida por el líquido que está por encima del punto considerado. Esa misma ecuación la podemos aplicar entre el nivel del cerebro y el nivel del corazón. ¿Sí? Acá podemos interpretar como si todos, digamos, los conductos de la jirafa fueran un tubo de sangre. Si bien esa sangre se mueve tan lentamente que podemos hacer una aproximación hidrostática. Podemos hacer de cuenta como que prácticamente la sangre está en reposo. Entonces, nosotros podemos plantear que la presión que actúa al nivel del corazón va a ser igual a la presión que actúa al nivel del cerebro más la presión producida por esta columna de sangre de 2,5 metros de longitud. Eso es lo que estoy planteando acá. La presión al nivel del corazón es igual a la presión que actúa al nivel del cerebro más la presión producida por los 2,5 metros de sangre que tenemos entre esos dos niveles. Esta ecuación es válida tanto si yo considero acá la presión manométrica en el cerebro y entonces acá voy a obtener la presión manométrica en el corazón. Si yo acá reemplazo la presión absoluta en el cerebro, acá voy a obtener la presión absoluta en el corazón. En este caso, como en el punto A me pide la presión manométrica al nivel del corazón, yo voy a utilizar acá la presión manométrica en el cerebro, que es el dato que me da el problema. Entonces, la presión manométrica al nivel del corazón va a ser la presión manométrica al nivel del cerebro más la presión producida por los 2,5 metros de sangre que tengo entre esos dos niveles. Y eso sería la densidad de la sangre por la gravedad y por la longitud de esa columna líquida. Entonces, haciendo el cálculo, podemos sumar los dos términos y eso nos va a dar la presión manométrica al nivel del corazón. Si nosotros transformamos esa presión a centímetros de mercurio, obtenemos 24,3 centímetros de mercurio. Y después finalmente en el ítem B, el problema me pedía que calcule la presión absoluta en el corazón. Como sabemos, la presión absoluta es la suma entre la presión manométrica y la presión atmosférica. En este caso, la presión atmosférica me dice que es una atmósfera, lo que equivale a 76 centímetros de mercurio. Entonces, a la presión manométrica que habíamos calculado acá arriba, le sumamos la presión atmosférica y obtenemos que la presión absoluta a nivel del corazón son 100,3 centímetros de mercurio. Bien, con eso terminamos y la semana que viene vamos a hacer la segunda parte del práctico.